Pues hasta ahorita solamente hemos visto como la magnitud del momentum angular. Entonces va a ver el momentum angular como vector. Porque la naturaleza vectorial es esencial para poder entender las consecuencias de ciertas situaciones físicas. Si no introducimos esa, o si no comprendemos que eso es vectorial, entonces no vamos a comprender qué pasa en ciertas situaciones físicas. Tenemos, por ejemplo, dos ruedas volantes que están rotando con la misma, listo, tanto uno como dos están rotando con la misma rapidez, la misma velocidad, rapidez, listo, angular, omega 1 y omega 2 son iguales. Y para yo distinguir la rueda que está rotando en sentido pues, vertical y la otra que está con el eje alineado horizontalmente con el eje X, entonces para yo definir esa velocidad angular sin ambigüedades, yo tengo que indicar la dirección del eje, ¿cierto? Es muy distinto una rueda rotando hacia acá con el eje orientado así que una rueda rotando hacia acá. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a escribirlas físicamente digo, tengo una rueda con una velocidad angular de 5 revoluciones por, no, 100 revoluciones por minuto. Y bueno, cuando voy a ver en la aplicación, resulta que una es horizontal y la otra es con el eje vertical. Entonces tengo que indicar desde antemano cuál es la que es horizontal y cuál es la vertical. Cuando en física uno tiene que indicar, aparte del valor absoluto que define la cantidad física, en este caso la rapidez angular, tiene que indicar la dirección, entonces estamos hablando de una cantidad vectorial. ¿Listo? Entonces por eso la rapidez, la velocidad angular es una cantidad vectorial, porque es muy distinto una rueda rotando con el eje vertical con el eje horizontal. Y asimismo, el momentum angular también es una cantidad vectorial, porque está definida en términos de la velocidad, que es una cantidad vectorial. Haciendo esos cambios o introduciendo esa noción, nosotros decimos que el momentum angular de un cuerpo rígido que está rotando alrededor de un eje fijo lo definimos como una cantidad en términos de m, r cuadrado y omega. Y la intensidad de corriente de momentum angular, que será la ecuación de balance. Listo. El cambio del momento angular en el tiempo para un sistema ocurre únicamente por un torque, donde el torque pues obviamente está definido como lo habíamos enunciado en clases anteriores, en términos de la multiplicación del punto de aplicación del vector que define la punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. Cruzo la fuerza porque es un producto vectorial. Voy a mencionar lo que tiene que ver con la conservación del momento angular. Pues voy a profundizar un poco más sobre la conservación del momento angular. Bueno, para eso voy a revisar cómo puede rotar esta rueda. Esto aquí tienen un disco que está representado en 3 situaciones, A, B y C, y en cada una están intentando rotar el disco en una dirección. En esta digamos acá, en la situación A, tengo el eje del disco alineado en la dirección X, o que lo están tratando de hacer rotar alrededor de X. Listo, en la dirección, en la situación B, el disco lo están tratando de hacer rotar en esta dirección Y, como aparece acá, mientras que en la tercera lo están tratando de hacer rotar alrededor de Z, en esta dirección que tengo acá. El disco tiene en la mitad, pues en la manera como está conectado con el eje es a través de un rodamiento. Entonces vean que acá tengo un rodamiento, y ese rodamiento va a ser fundamental para entender cómo puedo hacer rotar el disco en esas 3 direcciones. Entonces acá tengo un rodamiento, pongamos esto acá. Esta información es importante en rodamiento. Por la naturaleza del rodamiento, cuando yo trato de hacer girar el eje, ¿sí? Voy a agarrar este eje que tengo acá y voy a hacerlo girar. Cuando yo trato de hacerlo girar, va a girar únicamente la barra, el cilindro, no va a girar el disco completo, porque está aislado por que lo hayamos visto acá. Cuando yo trato de hacer girar cuando yo giro barra acá, lo que está afuera, en la parte de afuera, lo que está acoplado aquí en la parte de afuera, si es que tengo algo acoplado, no va a girar,
No va a girar porque precisamente ambos están aislados a partir de las esferas que contienen las dos partes del rodamiento. Entonces usted, si tiene el disco rotando, se va a quedar rotando y se va a demorar mucho tiempo en detenerse. Y si usted trata de hacerlo girar moviéndole el eje, pues no va a lograr ningún efecto. Simplemente va a girar el eje, pero no va a mover el disco. Es decir, no se puede proporcionar momentum angular en esta dirección. En X, el rodamiento no lo permite. Aquí no se puede proporcionar momento. No se puede proporcionar momentum en X. El rodamiento evita que eso ocurra. Pero no es la única forma en la que yo puedo hacer rotar ese eje, ese disco. Yo puedo hacer rotar ese disco girando la barra, pero también puedo rotar el disco completo en la dirección alrededor de Y. O sea, puedo rotarlo en esta dirección, como aparece acá. Esto puedo hacerlo rotar así, como si imaginariamente yo pusiera mi eje de rotación acá y rotar el disco de esa forma. O puedo rotar el disco alrededor del eje Z, ¿cierto? Haciendo este movimiento. Yo puedo rotar el disco haciendo ese movimiento como está allí. En esas dos direcciones el efecto del rodamiento se anula. El efecto del rodamiento únicamente es útil en la dirección en la que está sosteniendo el eje, en este caso en la dirección de X. Si yo de antemano pongo a rotar este disco de alguna manera, el disco se va a quedar rotando y al menos en X no va a haber ningún cambio. Pero el rodamiento no me evita que el disco pueda girar ni en la dirección Y ni en la dirección Z. Entonces, ese rodamiento evita que se transfiera el momentum angular en esa dirección del eje. Listo. El rodamiento evita la transferencia de momento, pero en las otras direcciones no. Evita transferencia de L. Y eso va a ser clave para entender qué es lo que pasa cuando nosotros el X, pero el rodamiento no, pues digamos que no puedo hacer nada cuando yo trato de rotar el disco en las otras dos direcciones. Ahí sí su efecto se ve anulado. Y antes de continuar con lo siguiente, entonces voy a recalcar, así como teníamos en el momentum lineal, conservación del momentum para cada componente por separado, o sea, para la componente X, para la componente Y, para la componente Z. Yo podía tener que el cuerpo se conservaba el momentum en X, pero en Y ni en Z no. Pues entonces para que existiera una conservación completa necesitaba que se conservara en todas las direcciones. Entonces la ley de conservación del momentum aplica para cada componente separadamente. Entonces acá la ley de conservación para cada componente. Correcto. ¿Por qué es importante mencionar eso? Por el siguiente ejercicio. Cuando tenemos este caso, una persona que inicialmente, aquí en 1, está sosteniendo una rueda volante que está rotando muy rápido. Y el momentum angular, en el caso 1, como pueden ver ustedes, si la rueda está rotando en esta dirección, entonces el momentum angular apunta en esta dirección. Listo. En la dirección del eje X, que es la misma dirección que tiene el eje de rotación. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hicimos en 1, en la situación 1 en la que la persona está haciendo rotar la rueda y la tiene el eje horizontal? Entonces solamente tengo un momentum angular en la dirección X. Entonces la rueda solo contiene momentum angular en X. La rueda contiene solamente el X. A continuación, la persona se va a sentar en una silla, todavía sosteniendo el eje horizontal de rotación de la rueda. Listo. Pero después va a empezar a inclinar el eje hasta que el eje de rotación de la rueda queda vertical con respecto a ella. Listo. Entonces la persona inclina el eje de rotación de la rueda. ¿Qué pasa si inclina el eje de rotación? ¿Cómo cambia eso el balance de momentum que nosotros tenemos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto de la persona, del sistema persona-silla y de la rueda? Yo veo que efectivamente cuando la rueda llega y queda completamente pues, con el eje vertical, la rueda sigue girando y la persona y la silla comienzan a rotar en la dirección opuesta.
la dirección en la que está girando la rueda. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué razón cuando la rueda está horizontal no pasa nada y la persona está sentada en la silla giratoria, pero cuando la persona pone la rueda vertical empieza a aparecer que la persona y la silla se empiezan a mover en dirección opuesta? Muy sencillo, porque al principio la rueda no tiene momentum angular en Z. ¿Listo? O sea, al principio la rueda solamente tiene momentum angular en X. Solo hay momentum angular en X. No hay momentum angular en Z. Cuando la rueda se inclina en dirección vertical, la rueda ha ganado momentum angular en Z. ¿Listo? Al inclinarse, la rueda gana momentum angular en Z. Estos son vectores. Cuando la rueda gana momentum angular en Z, entonces yo digo, ¿de dónde salió ese momentum angular en Z? Y vamos a compararlo. Como es un balance que es por componente a componente, cada dirección es independiente de la otra. Entonces usted dice, en Z, en la dirección Z, usted dice, antes, ¿cuál es su sistema? Su sistema, usted lo define como estos tres de acá: persona, silla, rueda. ¿Cuál es el momentum angular en Z antes de que la persona inclinara la rueda? Entonces usted dice, antes tiene que ser igual a después, antes de inclinarlo. Momentum angular en Z, la rueda está girando, sí. Tiene momentum angular, sí, pero es que el momentum angular es una cantidad vectorial. ¿En qué dirección va? En X. Antes había en Z, no, 0, entonces aquí tiene un 0. Después tiene que garantizar que el momentum angular en Z sea 0. ¿Qué hace que el momentum angular en Z siga siendo 0? Que la persona, en la medida en que va inclinando, va saliendo un momentum angular hacia la rueda. Entonces, para que la rueda siga girando en la dirección que lo está haciendo, tiene que salir momentum angular de la persona. Entonces, la persona tiene que perder momentum angular para dárselo a la rueda para que la rueda siga girando como lo está haciendo. Eso explica la razón por la que la rueda tenga momentum angular y la persona gira en la dirección opuesta. Entonces, este es el momento angular de la rueda, como R. Este es el momento angular de la persona silla. Listo. Los dos deben ser iguales, de modo que antes sea igual a 0, después sea igual a 0. Listo. En el eje Z, el sistema está aislado. ¿Por qué razón está aislado? Porque aquí esta silla tiene unos rodamientos. Si la silla tiene unos rodamientos en esta dirección de Z, no hay una transferencia de momentum hacia la Tierra. Listo. En esta dirección no hay transferencia de momentum hacia la Tierra. El rodamiento impide que la Tierra le saque el momentum o que usted pierda momentum de ahí. Eso es lo que ocurre en Z. ¿Qué ocurre en la dirección en X? Uy, perdón. Vamos a ver. Usted dice, el momentum de Z ya sabemos de dónde vino. ¿De dónde vino? De la persona y la silla. ¿Cómo sabemos que vino de allí? Porque la persona y la silla perdieron el momentum angular. ¿Por qué perdieron el momentum angular? Porque se empezaron a mover en la dirección opuesta con la misma magnitud que lo está haciendo la rueda. O sea que la capacidad de la rueda de moverse verticalmente ya ahora proviene de la pérdida de la capacidad de la persona silla de moverse en esa dirección o en ese sentido, y por esa razón pasa. Ahora, ¿dónde se fue el momentum angular que tenía la rueda al principio en X? Entonces en X decimos, antes, ya en X, ojo que este es el problema, y es que en X ya no tenemos un sistema aislado. En Z tenemos un sistema aislado. Si tenemos un sistema aislado, ocurre la conservación del momentum. En X ya no tenemos un sistema aislado, porque cuando la rueda empieza a rotar, el rodamiento solamente nos garantiza que en Z se conserva. En la otra dirección, cualquiera de las otras direcciones, en Y o en X, no se va a conservar. Como no se va a conservar, entonces tenemos una transferencia de momentum. Entonces ese momentum que tenía en X se va a ir perdiendo gradualmente y se va a ir yendo hacia la Tierra. Entonces este en X lo absorbe la Tierra. El momentum, ojo con esto, miren qué interesante. La rueda nunca deja de rotar, ¿cierto? Nunca deja de moverse. ¿Por qué razón? Porque en la medida que va saliendo el momentum
de la rueda hacia la tierra, en esa misma medida la persona y la silla van restituyendo el momentum que va perdiendo por el cambio de dirección. Entonces, por esa razón, la rapidez con la que sigue girando la rueda es igual y no se cambia en ningún momento. ¿Por qué razón en la otra dirección sí se cambia? Porque cuando usted mueve la rueda, cuando usted la está rotando así, hagámoslo más grande. Cuando usted la está rotando de esta forma. Listo, antes tenías un disco orientado así, ahora tienes un disco orientado de esta manera. Cuando ocurre esa rotación, aquí tienes tu pivote, es como si estuviera ocurriendo con respecto a este eje de rotación. Para que eso ocurra, para usted rotar un cuerpo, tiene que sacar la capacidad de movimiento a otra cosa. O sea que usted no se está moviendo, claro que no. La energía que usted está gastando para sacar ese movimiento está tomando un momento angular de la Tierra. La Tierra se tiene que estar moviendo para poder compensar ese desplazamiento angular que usted está realizando, que está logrando. Listo. Y allí entonces queda claro cómo se conserva el momentum. Separadamente, cada componente se comporta independiente. Entonces, en la componente en la que yo esté aislado, pues en esa parte voy a tener conservación. En la componente que no esté aislado, voy a tener que hacer una ecuación de balance donde aparece el término de transferencia, aparece el torque, entonces aparece que le estoy dando una corriente de momentum, etcétera, etcétera.